Qué pena, hombre, con ustedes. Listo, ya puse a grabar, entonces regresemos por acá. Entonces les decía, vamos a ingresar una fórmula que me permita calcular este concepto. Y nos dice a la guía, la fórmula es coger el número de las acciones y multiplicarla por el precio de compra. Entonces, recuerden, no trabajo con valores fijos, 300 por 21, no, trabajo con las direcciones de celda, cosa que en cualquier momento yo cambie estos números y automáticamente la fórmula se me recalcula. Recordemos que todas las fórmulas comienzan por igual y si no tiene configurado el igual en su teclado, pues también puede hacer el truco de arrancar por más. Si ingresa por más, coloca además de primerito, él la toma como una fórmula. La multiplicación usamos el símbolo del asterisco y toda fórmula la terminamos con enter, entonces le damos enter para obtener el resultado. De ahí para abajo pues debo hacer lo mismo, entonces pues hagámoslo nuevamente, el número de acciones por el valor de compra y le doy enter. Como la fórmula es la misma, yo puedo aplicar entonces el autollenado o el autocompletado de celdas. Si me ubico en la esquina inferior derecha de la casilla, miren su forma natural del cursor. Me paro en un borde, miren cómo cambia, pero si me ubico en la esquina inferior derecha, miren la forma que toma. Entonces, si hago clic sostenido y arrastro, sostengo, él automáticamente me copia la fórmula que estaba acá. Con una característica, me cambia, como estoy bajando, me cambia de fila. Entonces, en la fórmula me va a cambiar la dirección de la fila. La columna o las columnas que utilizo van a ser las mismas. Miremos en este caso, estoy trabajando la columna B y la columna 7, y la columna C, perdón, B y C, y estoy en la fila 7. Miremoslo en el siguiente, que no la escribí, sino que la copié. Acá sigo trabajando en B y en C, pero él automáticamente me actualiza la fila. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta, cuando trabajamos así de esta forma y arrastramos la fórmula, se llama una referencia relativa de las celdas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ahora vamos a hacer algunos ejemplos donde necesitamos inmovilizar, entonces que siempre sea la misma. Bueno, voy a calcular la segunda columna. Acá abajo me dice cómo calcularla, entonces me dice que el importe en el mercado es igual al número de acciones multiplicado por el precio en el mercado. Entonces lo mismo, me paro en la casilla, arranco con el igual, me dice el número de acciones multiplicado por el precio del mercado, que estoy acá. Entonces miren, arranco con igual, no cojo valores exactos, sino direcciones de celda, multiplicación por la otra casilla y finalizo pulsando enter. Y pues como ya sé que de ahí para abajo es la misma fórmula, pues simplemente voy a arrastrar y él automáticamente me copia la misma fórmula, cambiándome la dirección de la fila. Las columnas seguirán siendo las mismas. La ganancia absoluta, entonces me dicen por acá, ¿cómo calcular la ganancia absoluta? Muy fácil. Coja el importe de mercado y réstele el importe de compra. Entonces, digamos que Jonathan compró 300 acciones de la compañía Juanza y el precio de cada acción fue $21. Y actualmente en el mercado el precio de cada acción es de $26. Yo necesito saber cuál es la ganancia que tiene Jonathan en este momento por esas acciones. Muy fácil. Entonces me dicen, coja el importe de mercado, que es este, y réstele el importe de compra. Y listo, finalizamos pulsando Enter. Entonces, en este momento tiene una ganancia de $1.500 por esa adquisición, porque las compró a $21 y hoy en día el precio en el mercado está a $26. De ahí para abajo, pues debo hacer exactamente lo mismo, entonces simplemente voy a arrastrar acá y listo. Acá hay una que dio negativo. ¿Qué significará eso? ¿Por qué me da menos 3.900? ¿Es que quedó mal la fórmula o qué? No, que antes no ganó, sino que perdió dinero, Exactamente, Jonathan. ¿Por qué perdimos dinero, Jonathan? porque las acciones no coincidían con el precio. El precio normal y el precio del mercado eran diferentes, profe. Exactamente, entonces, el precio a las cuales compramos esas acciones era $42 y actualmente el precio de la acción está a $30. O sea que tuvo una disminución de $12 por acción. Entonces, eso es lo que significa este valor negativo. Entonces, hay que tener muy presente cuando estamos trabajando con fórmulas y funciones que el resultado pues, sea coherente con lo que estamos trabajando. Entonces, pues aquí podríamos confundirnos fácilmente diciendo, uy, ¿por qué dio negativo? Eso que dice Jonathan exactamente es correcto. Estos precios, el de compra es mucho más alto que el de actual en el mercado, entonces por eso tenemos una pérdida. Eso es lo que representa ese menos ahí. Y finalmente vamos a calcular la ganancia. Nos dicen que la ganancia en porcentaje es coger la ganancia absoluta y dividirlo entre el importe de compra. Vamos a ver cuáles fueron las ganancias que se están obteniendo por la compra de esas acciones.
Previamente esto está configurado en porcentaje, acá lo pongo en porcentaje, esto ya lo había configurado con símbolos de peso como moneda. Entonces nos dicen, listo, vamos a coger ya me olvidó, la ganancia absoluta y la vamos a dividir entre el importe, en el precio del mercado. ¿Qué era eso? No sé, no, eso está mal. No, ya me olvidó la fórmula. Ganancia absoluta sobre importe de compra. Entonces vamos a corregir. Simplemente le hundimos F2, vamos a borrar la fórmula y vamos nuevamente. Ganancia absoluta dividido el importe de compra. Eso sería acá. Vamos a ver entonces, por ejemplo, en este caso, en la primera empresa hubo una utilidad o una ganancia del 23,8%, hablándolo en porcentajes, ¿no? Hablándolo en plata, pues nos dio de $1.500. Eso representa el 23,8%. De ahí para abajo voy a arrastrar la fórmula, voy a hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, en la segunda empresa tenemos una pérdida, ya no una ganancia, sino una pérdida de 28,6%, hablándolo en porcentajes. Bueno, con esto completo estas de aquí, vamos acá en la parte inferior, nos dice que debemos de sacar los subtotales, simplemente sumar las columnas. Entonces lo puedo hacer con fórmula, este más este más este más este, o mejor lo voy a hacer con una función. Les decía la clase pasada, hay una que es muy utilizada, que aparece por acá, se llama autosuma, tiene este simbolito como una E mayúscula. Le doy clic, miren que él automáticamente trata de adivinarme qué es lo que quiero sumar. Aquí me incluyó estas tres casillas vacías, no las voy a contemplar, solo voy a contemplar las que están acá con valores. Entonces hago clic sostenido y selecciono las casillas o las celdas que quiero sumar. Listo. Acá me dicen que es desde la B6 hasta la B9. Y finalizamos pulsando Enter. Entonces, esto está configurado en euros. Vamos a cambiarle la configuración al formato de moneda a esto, porque está en formato de euro. Entonces vamos a ponerle aquí moneda, vamos a ponerle por acá peso colombiano. Bueno, dólares, estaba hablando era de dólares. Ah, mentira, si este ni siquiera llevaba, porque estos son números. Este ni siquiera lleva ese formato, simplemente es un número. Voy a ponerle por acá formato numérico, no formato de moneda, porque este es un valor numérico, no moneda. Entonces vamos a bajarle por acá. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo mismo con las siguientes, pero tengamos en cuenta pues que la fórmula o la función va a ser la misma. Entonces le digo autosuma y vengo y sumo por acá estos valores y finalizo pulsando Enter. La función es la misma, yo también puedo aplicar el autollenado en forma horizontal, teniendo en cuenta que me ubico en la esquina inferior derecha y arrastro, en este caso arrastro hacia la parte derecha. En este caso ya me cambia, no la fila va a ser la misma, estoy parado sobre las filas que estaba sumando, eran desde las 6 hasta las 9, y pues para la primera trabajé con la columna B, para la segunda trabajé con la columna C. Aquí, si yo miro la fórmula, pues me dice C6 a C9, esa la escribí. Esta no la escribí, esta la copié. Miren que como me voy hacia la derecha, entonces me cambió la columna. Acá estoy columna D. La fila sigue siendo la misma, desde las 6 hasta las 9. Entonces, él aplica el cambio de columna. En este caso, porque me moví en forma horizontal. Cuando me muevo en forma vertical, me cambia la fila. Como les decía ahorita, ese tipo de trabajo con esas celdas así se llaman referencias relativas, son relativas. Entonces, cada vez que yo me muevo para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, él se me actualiza en fila o en columna, según el caso. Bueno, listo, con esta tenemos terminada la primera hojita. Entonces, pues aquí se analizaron, por ejemplo, 1.475 acciones de 4 empresas diferentes. El precio de compra de esas acciones correspondía a $110. El precio actual en el mercado de esas acciones corresponde a $124. Lo que se gastó, lo que costaron esas acciones fue de $39.600. El precio actual de esas acciones en el mercado, ya de todas las que tenemos compradas, es de $46.450. Y si hacemos la suma de las pérdidas y de las ganancias, entonces tenemos en este momento una ganancia de $6.850 por la adquisición de esas acciones. Listo, entonces eso es lo que representa este cuadro. Vamos a pasar, ese es el primer ejercicio. Vamos a pasar para la segunda hoja. Listo, segundo ejercicio. Voy a darle aquí abajo un poquitico de zoom para que lo veamos mejor ustedes ahí en pantalla. Listo. Entonces acá vamos a tener varios cuadritos. Vamos a comenzar llenando inicialmente este. Entonces acá me dicen que tengo un número de una factura, la fecha de esa factura,
el apellido del vendedor o el representante, un código, y tenemos el valor de la venta, un subtotal. Por acá vamos a sumarle una comisión que se va a generar, que es del 23% de la venta. Y al final los ingresos nos dicen acá que se calculan sumando la subtotal más la comisión. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el procedimiento. Vamos a calcular acá la comisión de esta primera factura, de esta primera venta. Entonces nos dicen el 23% de la subtotal. Entonces vamos a coger el subtotal que está acá y lo voy a multiplicar por el porcentaje de comisión que lo tengo acá en esta casillita solito. Me dice 23%. Lo pongo ahí, en cualquier momento puedo cambiar ese porcentaje y ponerle otro valor sin ningún problema. Bueno, resulta y acontece que aquí, voy a hacer el ejercicio, le doy Enter, me calcula el valor, miren que me dio aquí cuánto era el valor de esa comisión. Voy a configurar esto también en formato de moneda. Y con el símbolo del euro no le voy a trabajar decimales, vamos a trabajar, bueno, sí, ahí lo tienen en decimales, vamos a bajarlo en decimales. Entonces, esta es la comisión, el valor de la comisión por esa compra. Voy a hacerlo para la segunda línea, entonces cojo el subtotal y lo multiplicamos por el porcentaje de comisión. La fórmula es la misma, pero si ustedes observan, siempre voy a multiplicar por esta celda que está acá. Entonces, le voy a dar Enter. ¿Qué pasa si yo arrastro la fórmula y la copio en las demás? Resulta y acontece, recuerden que cuando aparece numeral, numeral es porque no me caben los números en la casilla, me toca ampliarla un poco más para verla. Entonces, mire estos números tan grandes que hay acá. Listo, por el momento voy a resolverle acá. ¿Qué es lo que pasa? Pues entonces, esta casilla donde está la comisión se llama F5. Acá yo multipliqué por F5 porque lo escribí. Acá yo lo multipliqué por F5 porque lo escribí. Pero acá yo no multipliqué por F5, el programa multiplicó por F6. ¿Por qué? Porque yo arrastré la fórmula y como la arrastré en forma vertical, él me cambió la fila. En este caso, para este valor sí me lo tenía que cambiar, que era este E8. Pero en este caso, F6 ya no es el 23%, sino que es este que está acá. Entonces, por eso se me vuelven esos números tan grandototes. Entonces, ahí tenemos un error. Para corregir ese problemita, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver a escribir la fórmula desde el principio, esta de acá, y yo necesito siempre multiplicar por esta casilla. Entonces, se llama F5. La voy a dejar quieta, la voy a inmovilizar. Le voy a colocar una referencia absoluta, se llama eso. En el teclado, parado acá en F5, le hundo, parado en la celda, pues en esta que corresponde en el valor, le hundo en el teclado, en la parte superior, unas teclas de funciones. Hay una que llama F4. O también le puedo escribir pesos al principio y pesos en la mitad. Estos símbolos de peso significa que vamos a dejar quieta, que no vamos a mover la fila, la celda, perdón. No vamos a mover esta celda en la fórmula. Si yo la copio, siempre me va a multiplicar por F5, siempre. Entonces, le hundí F4 para que me colocara los signos de pesos o lo pueden escribir con el teclado, no hay ningún problema. Le doy Enter. Vuelve y me da el mismo resultado de ahorita. Pero ahora voy a arrastrar la fórmula y me voy a pararme, por ejemplo, en la última. Miren que acá me sigue multiplicando por F5 y me fue cambiando de fila. Por acá estaba arriba en la 6, miren que acá ya estoy en la E11. Esa sí no necesito dejarla quieta, esa necesito que se me actualice. Pero esta de aquí sí, cuando utilizo esto se llama una referencia absoluta. Quiere decir que siempre multiplico por ese valor. Copie donde copie la fórmula, siempre voy a multiplicar por F5. Y esta es una referencia relativa porque cada vez que me muevo en horizontal o en vertical me va a cambiar la posición según la fila o la columna hacia donde me mueva. Entonces ahí tengo una referencia absoluta y una referencia relativa en una fórmula. Cuando lo hacemos así, entonces se llama referencias mixtas. Estoy trabajando con dos tipos de referencias en una sola fórmula. Bueno, la siguiente columna, aquí bueno, voy a pintar esto en amarillito, que estoy utilizando para los valores que estoy calculando o que debo de calcular. Para la siguiente, entonces, los ingresos nos dicen acá, es el subtotal más la comisión, entonces muy fácil. Lo puedo hacer con una fórmula o con autosuma también puedo hacer. En este caso, pues vamos a sumar estos dos valores y como la fórmula es la misma, la arrastro. En este caso no inmovilizo nada, no coloco nada en referencia absoluta porque necesito que me cambien de fila ambas casillas, ambas. Entonces, ese me va a actualizar ahí. Finalmente vamos a hacer el subtotal, entonces simplemente ahora sí le hago autosuma, voy a seleccionar los valores y le doy Enter. Y acá hago lo mismo.
Entonces autosuma y selecciono los valores que quiero sumar acá y le doy enter. Y listo. Ahí quedó ese primer cuadrito. Acá hay otro ejercicio, voy a bajar. Vamos a ampliar aquí un poquito para que se vea. Entonces aquí tengo un cuadrito que me pide calcular los saldos. Entonces tengo unas fechas, unos conceptos. Aquí voy a tener ingresos y voy a tener gastos. Entonces hay una columna que me representa los ingresos y hay otra columna que me representa los gastos. Y al final debo de calcular el saldo. El saldo de ese, después de cada una de estas transacciones o movimientos, por decirlo así. Entonces, como no tengo un saldo inicial, pues el primer saldo que voy a calcular lo hago cogiendo los ingresos y restándole los gastos. En este caso, pues este representa un ingreso, no un gasto. Simplemente lo restamos, pues como gasto no tiene nada, me lo resta 0. Para la segunda línea, entonces yo ya tengo un saldo anterior, que es este de acá. Entonces, en la fórmula para calcular el saldo, debo de tener en cuenta el saldo anterior, que es este de acá. Le voy a sumar los ingresos y le voy a restar los gastos. Y con eso calculo el saldo de esta línea. Cojo el saldo anterior, le sumo los ingresos de esta línea y le resto los gastos de esta línea. Y le damos enter. Vamos a iluminar todo esto por acá en amarillito, que es lo que tengo que calcular. De ahí para abajo la fórmula va a ser la misma. Voy a coger el saldo anterior, que es este, le voy a sumar los ingresos, que son estos, y le voy a restar los gastos, que son estos. Y le doy enter. Entonces, como la fórmula es la misma, la puedo arrastrar. Miren que no he inmovilizado nada, no le di F4 por ningún lado, porque necesito que cada vez que baje de renglón me trabaje con el siguiente saldo, con este, y me le sume los ingresos y me le reste los gastos. Y así de ahí para abajo. Al final, pues entonces tenemos que el saldo final es de 329 euros en este caso. Bueno, ese es el segundo cuadrito del segundo ejercicio. Y hay uno más acá, similar al que hicimos la semana pasada de la factura. Aquí tengo unas compras. Nos piden calcular el valor total. Voy a iluminar primero esto de amarillito, que es lo que quiero calcular. Este lo debo de calcular y estos otros dos también. Entonces, pues ya sabemos que el total lo obtenemos al coger la cantidad de producto multiplicado por el precio del producto. Simplemente multiplicamos. Y como de ahí para abajo en la misma fórmula, lo vimos la semana pasada, simplemente la voy a arrastrar para copiarla. Y él me va a actualizar las filas. Entonces, en el producto me cambia las filas de las dos celdas que estoy multiplicando. Listo, acá el total a pagar, les decía la semana pasada, simplemente vamos a sumar. Entonces le damos autosuma. Acá en el botoncito de autosuma y vamos a seleccionar las casillitas que queremos sumar, que son estas. Y le damos enter. Acá nos dice que el total a pagar es de 21,80 euros. El cliente paga con un billete de 50 euros. ¿Cuánto le tenemos que devolver? Pues es muy fácil. El billete de 50 euros le voy a restar el valor de la cuenta y eso me va a dar el cambio, la de vuelta. En este caso le van a sobrar 28 euros con 20 centavos. Finalmente me dicen cuál es el valor de la cuenta en pesos. Pues eso es muy fácil. Escriba una fórmula muy elemental. ¿A cómo está el euro hoy? Digamos que a 4.500, la verdad no sé, pero digamos que hoy se cerró a 4.500 y la cuenta fue de 21,80 euros, entonces voy a multiplicar por la tasa de cambio, estoy asumiendo que fueron 4.500, no sé cuánto está el dólar hoy, el euro, perdón, multiplicado por el total a pagar, que era este. Entonces simplemente le damos enter y lo único que tengo que tener en cuenta acá es que le tengo que cambiar el signo. Voy a trabajarlo como moneda, no es euro, sino que es con pesos, o con el símbolo pues de dólar como tal, y simplemente eso nos va a dar un equivalente de 98.100 pesos. Sí, lo estoy trabajando con una tasa de 4.500. La verdad no sé cómo está, pero está por ahí por esos lados. Listo. Este es el segundo ejercicio y trata pues de eso. Listo. Me voy a devolver, perdón, me voy a ir para la siguiente hoja que se llama el ejercicio número 3. Nuevamente le voy a dar por acá un zoom para acercarme y mirar qué tengo que hacer por acá. Bueno, por acá voy a permitir que estos valores los ingrese con una función, ya vamos a ver cuál es, y por acá estas columnas que están por acá las voy a calcular utilizando fórmulas.
Entonces ya vamos a mirar de qué se trata este ejercicio. Bueno, por acá vamos a pintar esto, vamos a pintar las bordes y vamos a ampliar por acá. Listo, entonces tengo por acá un pequeño cuadro donde vamos a proyectar los precios de venta al público de ciertos artículos. Por acá vamos a tener que la opción A me ofrece un 20% de descuento, la opción B un 30% de descuento, la opción C un 40%, la opción D un 50% y la opción E un 60% de descuento. Acá tengo el cuadro con los productos, entonces me dan la referencia de los artículos y tengo los precios de cada uno de los artículos. El objetivo es calcular cuál es el precio de venta al público según el descuento a aplicar. Ya sabemos que este es del 20, 30, 40, 50 y 60%. Entonces, ¿cuál va a ser el precio de venta al público? Antes de eso, por acá tengo para colocar la fecha y la hora de este momento. Entonces, voy a usar simplemente, a este le voy a colocar un formato de fecha corta para no darle tan largo y a este le voy a colocar un formato de hora normal. Vamos a colocar una función de Excel que se llama hora, la que tenemos ahora 8 días. Entonces le voy a decir que me marque todas las funciones y voy a buscar una que se llama ahora, que me devuelve la fecha y hora del sistema. Entonces le digo aceptar y acá me devuelve la fecha y la hora en una sola. Si yo solamente quiero ver la fecha, entonces me vengo acá a los formatos y le voy a decir que me coloque solamente la fecha. Entonces digamos que lo voy a manejar día, mes y año separado por slash. Entonces le pongo solamente la fecha. Y para la hora utilizo exactamente la misma función, la que se llama ahora. Y en este caso, pues solamente le vamos a colocar la hora. Aquí lo tengo en formato militar. Si le quiero cambiar el formato para que me diga AMPM, pues también por acá me lo va a marcar. Entonces, simplemente lo vamos a seleccionar. Digamos que no lo va a trabajar con segundos, solamente hora y minuto. Y que me coloque el PM. Listo. Bueno, con una función que se llama ahora, que la habíamos visto la semana pasada. Listo. Por acá voy a calcular entonces cuál va a ser el precio de este artículo si le vamos a dar un 20% de descuento, que es lo que dice el cuadro de arribita. Donde está la casilla con los valores del descuento. Listo. Entonces voy a subirlo aquí para poder ver los de arriba. Listo. Entonces voy a calcular la fórmula. Entonces, el precio de venta al público va a ser igual al precio del producto menos el 20% de descuento. Entonces, menos esta que tiene el 20%. ¿El 20% de quién? Del precio del producto. Mucho cuidado con esto. Y aquí no le puse el por. 20% multiplicado por el precio del producto. Ojo, si yo solamente le pongo 20%, él no va a saber el 20% de qué. Tengo que multiplicarlo por el precio del producto. Es el 20% del producto. Entonces, el precio del producto menos el 20% del producto. Ese va a ser el precio de venta al público. Entonces, antes de darle enter, este lo podemos hacer mentalmente porque es muy fácil. Si el producto vale $100 y tiene un 20% de descuento, pues el 20% de 100 es 20. O sea que el precio de venta al público va a ser de $80. Vamos a descontar $20. Entonces, si yo le doy enter, aquí podemos ver que efectivamente ese es el resultado que obtenemos ahí. Para el siguiente, entonces voy a hacer lo mismo, solo que esta vez ya no le voy a, esto le voy a restar el descuento, pero el descuento ya no es del 20, sino que es del 30. Y lo multiplico por el precio del producto. Y le doy enter. En este caso, pues el 30% de 100 es 30 y 100 menos 30 pues me da 70. Sigo haciendo el mismo proceso, el precio del artículo menos el 40% del precio del artículo. Entonces, el 40% por el precio del artículo y finalizamos dándole enter. Para la siguiente lo mismo, el precio del artículo menos el 50% de descuento del precio del artículo. Entonces, aquí por 50. Entonces, la mitad de 100 es 50, por lo tanto, el precio de con ese descuento va a ser de $50. Y la última, entonces, el precio del artículo menos el porcentaje de descuento del precio. Y entonces, aquí lo calculamos para la primera línea o para el primer artículo. Necesito hacer lo mismo para los siguientes, utilizando los mismos descuentos, ¿no?
el 20, el 30, el 40, el 50, el 60. ¿Qué pasa? Yo puedo arrastrar la fórmula, pero si yo arrastro la fórmula, cuando yo baje, me va a cambiar, por ejemplo, en esta columna, en esta celda, perdón, cuando pase a la siguiente, ya no me calcula el 20, sino la que sigue, porque como estoy bajando en vertical, entonces también me va a bajar acá. Entonces me va a calcular el 30. Y en la siguiente me va a calcular el 40. Y en la siguiente ya no me va a calcular nada porque aquí está vacío. Y en la siguiente tampoco, y en la siguiente tampoco. Entonces, como necesito que siempre en la columna A sea por el 20%, en la columna B sea por el 30%, y así con las otras, entonces me faltó una cosita cuando escribí la fórmula para poderla arrastrarla y copiarla. Entonces lo voy a hacer aquí. Simplemente acá la B9 es el porcentaje de descuento, le hundo F4 en el teclado para inmovilizarla, para colocarle una referencia absoluta. La B19, que es el precio del producto, si no la dejo libre, cosa que cuando ahora yo arrastre, se copie y me cambie los valores de el producto, pero el porcentaje sea el mismo. Si yo miro, por ejemplo, en la última, sigue siendo multiplicado por B9. B9 que es donde está el descuento. Hago lo mismo con esta, en este caso es B10, le hundo F4 para inmovilizarlo, volverlo una referencia absoluta y le doy Enter. Y copio y arrastro hacia abajo. En este caso pasa lo mismo, le doy doble clic para activarlo, es B11, le hundo F4 para inmovilizarla, para colocarle referencia absoluta y le doy Enter. Y arrastro desde la esquina inferior derecha para copiar la fórmula. Y así me ahorro mucho tiempo, porque no tengo que ponerme a escribir todo ese poco de fórmulas. Aquí hago lo mismo, le hundo F4, en este caso es D9, le doy Enter y arrastramos hacia abajo para que me copie la fórmula sin moverme en la casilla del porcentaje de descuento. Y en la última, que se llama D10, la donde está el descuento, le hundo F4 para que me coloque movilización o referencia absoluta, le doy Enter y de ahí para abajo arrastro y hago lo mismo. Y listo. Este es el ejercicio número 3. Con eso queda concluido. Ah, bueno, mentira, me falta un pedacito. El subtotal de cada columna. Entonces, en este caso, vamos a sumar la columna A. Entonces me paro acá y le digo autosuma. ¿De quién? De estos valores que tengo acá. Se los selecciono y le doy Enter. De ahí para la derecha es lo mismo, porque tengo que sumar cada columna. Entonces, por tiempo, vamos a optimizar arrastrando. Como no le puse ninguna referencia absoluta, aquí está todo abierto. Entonces, por ejemplo, esa era la columna C, acá me coloca la columna D, acá me coloca la columna E, acá me suma la columna F. ¿Por qué? Porque eso tiene referencia relativa. Luego me dice, calculemos el IVA. El IVA, ¿cómo lo calculamos? Lo veíamos la semana pasada, simplemente vamos a coger el subtotal y lo vamos a multiplicar por el porcentaje de IVA que está por acá a un ladito, que es el 16. Entonces, cojo el subtotal y lo multiplico por el porcentaje del IVA. Y eso me genera el IVA de este valor. Si yo arrastro hacia la derecha, cuando vaya a multiplicar, me va a multiplicar por este, luego por este, luego por este, porque yo no inmovilicé la casilla donde está el IVA, que es a 31. Entonces le voy a dar F4 para volver la referencia absoluta y dejarla estática, que no se mueva, y ahí sí poder realizar la copia de la fórmula, sin que se me mueva el porcentaje del IVA. Y finalmente el total es igual a la suma de estos dos valores, entonces este más este de acá, y Enter. De aquí para allá, puedo aplicar autollenado o copiar y pegar la fórmula porque es la misma. Y necesito que se cambien las columnas. Entonces ahí no inmovilicé nada. Y con eso entonces este cuadro queda completo, queda llenito. Entonces ya lo completamos aquí. Recuerden pues que el ejercicio para esta semana es bajar el archivito este que está en la plataforma y ustedes repetir este procedimiento para que practiquen la escritura de las fórmulas y de las funciones. Eso es lo que me interesa. Vámonos para el cuadro número 4. Ya me quedan 5 minutitos. Dios mío, el tiempo vuela cuando uno está entretenido. Vamos a mirar acá el siguiente cuadro. Entonces, por acá tenemos diferentes salas. Sala A, sala B, sala de base de datos, sala de redes, para práctica en una universidad. Y entonces, las salas se utilizan en dos tipos de situaciones. Práctica libre, o sea, cuando está libre y los estudiantes entran a practicar, y en apoyo a clases, o sea, cuando el profesor utiliza la sala. Tengo 3, 4 salas de cómputo y tengo todo el horario de lunes a sábado. Entonces, por acá está el registro de las horas que se utilizaron cada día,
cada una de las salas en cada una de las categorías. Entonces, por acá me piden en la parte inferior calcular, voy a ampliar acá un poquitico me piden calcular el total por semana, el máximo, el mínimo y el promedio semanal. Entonces, ya sabemos que el total simplemente le digo autosuma. Entonces, por ejemplo, vamos a totalizar cuántas horas de práctica libre se utilizó la sala A en la semana. Entonces, selecciono las casillas y le doy enter. ¿Cuántas horas de apoyo a las clases se utilizó la sala A? Entonces, le digo autosuma, selecciono las casillas y le doy enter. La fórmula es la misma, por lo tanto yo puedo aplicar autollenado o copiar y pegar de aquí para allá, me va a dar la misma fórmula. Entonces ahí me ahorro un poco de fórmulas a ingresar. El máximo, ¿cuál fue el número de horas mayor que se utilizó o que más se utilizó la sala en la semana? Entonces, para encontrar máximo, utilizamos una función. Excel tiene una función que me encuentra el número más grande dentro de una lista numérica. Entonces le voy a dar acá en insertar función y la función se llama max, M-A-X, max. Devuelve el valor más grande o el máximo en una lista de valores numéricos. Entonces, ¿qué necesito ingresarle? Los valores, son estos. Yo necesito saber cuál es el más grande de estos. Aquí visualmente yo sé que es el 11. Le digo aceptar y me tiene que devolver eso. Voy a arrastrar la fórmula porque es la misma para las siguientes columnas. Y acá, por ejemplo, el más grande es 12. Acá el más grande es 9. Acá el más grande es 8. Acá el más grande es 13. Estos son los valores que están acá. Para el mínimo, voy a utilizar entonces una función que es similar a la anterior, solo que esta vez me devuelve más pequeño. La función se llama min, M-I-N, min. Entonces la seleccionamos, nos dice que nos devuelve el valor más pequeño en una lista de números. Le digo aceptar y selecciono la lista de los números, en este caso es esta. Le digo aceptar. El más pequeño aquí era 3, efectivamente lo vemos acá. Y de ahí para la derecha es la misma, entonces simplemente arrastro la fórmula y la copio y listo. Luego, por último, me dicen calcule el promedio de hora utilizado en la semana para práctica libre. Entonces, voy a insertar una función que se llama promedio. Yo simplemente vengo y la busco acá en el catálogo, promedio. La habíamos visto la semana pasada, me parece. Selecciono los valores, estos, y le digo aceptar. El promedio de horas usado es de 6,33 horas por día. Con estos valores que tenemos acá, la sala A para prácticas libres. Sigo arrastrando hacia la derecha porque la fórmula es la misma. Y listo. Entonces, así completo la parte inferior del cuadro usando 4 funciones. La función suma, la función max, la función min y la función promedio. Entonces, es para que las practiquen. Entonces, van a utilizar entonces el cuadrito. Finalmente, vamos a calcular estas dos de acá. Entonces, vamos a sumar el lunes cuántas horas del trabajo de las salas de cómputo se destinaron a prácticas libres. Entonces voy a sumar la práctica libre de la sala A con la práctica libre de la sala B con la práctica libre de la sala de bases de datos, por decirlo así, SBNT, me imagino que será eso, más la práctica libre de la sala de redes. Entonces sumo esas 4 casillas que corresponden a práctica libre y le doy enter. Y de ahí para abajo pues es la misma fórmula, entonces ya es día por día, simplemente arrastro. Y finalmente voy a también a totalizar cuántas horas se utilizaron las salas de cómputo el lunes para apoyar las clases. Entonces, el apoyo a clases de la sala A más el apoyo a clases de la sala B más el apoyo a clases de la sala de bases de datos más el apoyo a clases de la sala de redes. Y le doy. Y de ahí para abajo es la misma fórmula, la misma función, simplemente la vamos a arrastrar y se acabó el problema. Bueno, hasta aquí llegué porque no me alcanzó el tiempo, ya se me va a cortar. Quedan pendientes el 5 y el 6 para que los traten de realizar entonces en esta semana. Y pues por lo pronto me voy despidiendo porque ya me va a cortar. Que tengan feliz noche, nos vemos la próxima semana, queriendo Dios. Que descansen y que tengan feliz fin de semana, ¿no? Ya con puente festivo y todo. Nos veremos la próxima, muchachos. Le va bien, muchas gracias. Listo, que estén bien.